La mayoría de nosotros creemos que seducir es hacer algo en específico, decir algo con cierto tono, verse de cierta manera, tener una técnica, una frase, una estrategia. Y curiosamente, eso suele ser lo primero que arruina la seducción, porque cuando alguien está intentando seducir, se nota, no siempre de forma consciente, pero se siente en la expresión, en el cuerpo, en la energía. Y hoy vamos a charlar justamente de eso, no de trucos, no de frases, no de estrategias raras, sino de cómo funciona realmente la seducción en animales conscientes como nosotros. Porque la seducción no es un acto en específico, tan solo es una forma de jugar con la percepción. Y lo mejor de todo es que no solo aplica para esa mujer que te tiene loco, sino que también aplica para amistades, clientes, entrevistas, proyectos, para cualquier contexto donde hay interacción humana. Ahora, antes de entrar en eso, dejemos algo claro. En otros videos hemos hablado bastante del cerebro, de la dopamina, de la percepción, de por qué muchas veces hacemos cosas que no nos convienen. Y la seducción juega exactamente en ese mismo terreno. No es algo externo, no es carisma innata, no es nacer con algo, es psicología básica, aplicada sin exagerar. Y si este tema te incomoda un poco, tranquilo, no vamos a hablar de manipulación. De hecho, cuanto más intentas manipular, menos seduces. La primera cosa importante es redefinir qué es seducir, porque cuando escuchamos seducción, pensamos casi siempre en lo romántico o sexual, pero en el fondo, seducir es algo mucho más simple. Seducir es hacer que otra persona se sienta bien contigo, no excitada, no impresionada, sino cómoda, segura, tranquila. Y aquí viene algo contraintuitivo. Nuestra mente naturalmente se siente atraída por lo que no genera tensión. Por eso muchas veces esa persona que no habla tanto, que no intenta destacar, que no compite, termina siendo la más interesante del lugar. No porque haga algo especial, sino porque no interfiere. Uno de los errores más comunes al intentar seducir es querer gustar. Si quiero seducir, quiero gustar. Pero psicológicamente, el deseo de gustar suele venir acompañado de algo más profundo. Miedo a no ser suficiente, y ese miedo se filtra en la forma de hablar, en el lenguaje corporal, en la necesidad de aprobación, en la urgencia por agradar. Nuestro inconsciente es increíble detectando eso, incluso sin saberlo. Cuando alguien necesita gustar, el cerebro del otro entra en modo evaluación, no en modo conexión. Y seducir no es ser evaluado, es ser experimentado. Piénsalo así. Las personas más seductoras o quizás más atractivas que has conocido, ¿realmente estaban esforzándose? Normalmente no. Estaban tranquilas, presentes, cómodas consigo mismas. Y eso no es casualidad, porque la seducción funciona mejor cuando no hay prisa. La prisa comunica necesidad. Y la necesidad, aunque sea sutil, genera rechazo. No porque la otra persona sea presumida, sino porque el cerebro asocia necesidad con riesgo. Aquí entra un principio psicológico clave. El cerebro humano evalúa constantemente seguridad. No seguridad física solamente, seguridad emocional. ¿Esta persona es estable? ¿Está cómoda consigo misma? ¿O está buscando algo en mí para completarse? Y ojo con esto, porque esto no es moral, no es bien o mal, es automático. Uno de los grandes mitos de la seducción es el carisma. Se habla mucho de carisma como si fuera un talento especial, pero el carisma no es otra cosa que coherencia interna. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, se nota. No hace falta decir nada especial. Por eso alguien puede decir una frase simple y otra persona decir la misma frase y generar efectos completamente distintos. No es la frase, es el estado interno. Ahora, bajemos esto a tierra con un ejemplo cotidiano. Imagina dos personas en una conversación. La primera está pensando, ¿estaré diciendo lo correcto? ¿Le estaré gustando? ¿Qué digo después? La segunda está pensando, nada en especial. Está escuchando, está presente. ¿Cuál crees que resulta más atractiva? La segunda no porque sea mejor, sino porque no está ocupando su mente en sí misma. La seducción ocurre cuando la atención no está puesta en uno, sino en el momento. Y aquí viene algo importante. Seducir no es gustar a todos. De hecho, intentar gustar a todos es una de las cosas menos seductoras que existen. Las personas más atractivas no son las más aceptadas, son las más claras. Tienen una energía definida, no se adaptan todo el tiempo, no se diluyen. Eso genera polaridad y la polaridad genera interés. Otro punto clave, la seducción no tiene que ver con intensidad, sino con presencia. Muchos de nosotros confundimos seducción con intensidad emocional, hablar fuerte, gesticular mucho, ser dominante. Pero la mente humana no se relaja con la intensidad, se relaja con la estabilidad. Por eso alguien calmado, centrado, que no se acelera, suele generar más atracción que alguien que lo da todo desde el primer segundo. Ahora, hablemos de algo que casi nadie menciona. La seducción ocurre mucho más en los silencios que en las palabras, en cómo alguien escucha. Las personas disfrutan demasiado ser escuchadas, en cómo responde sin prisa, en cómo no llena todos los espacios. El silencio bien llevado comunica seguridad, comunica que no hay ansiedad, que no hay urgencia, y eso es tremendamente seductor. Aquí es donde muchas personas se sabotean, hablan de más, explican de más, justifican de más, no porque quieran, sino porque sienten incomodidad con el vacío. Pero el vacío no es el problema. El
El problema es la incomodidad con uno mismo, y esto conecta con algo que hemos hablado en otros videos, esa adición a dopamina fácil. Cuando estás constantemente buscando estímulo, validación, respuesta inmediata, te vuelves menos atractivo, no porque la dopamina sea mala, sino porque el exceso te vuelve reactivo. La seducción necesita regulación emocional. Pensemos ahora en la persuasión, porque seducir y persuadir no son cosas tan distintas. Persuadir no es convencer con argumentos, es hacer que el otro baje la guardia. Y nadie baja la guardia frente a alguien que parece estar vendiendo algo. Da igual si vendes una idea, una imagen o a ti mismo. La seducción funciona cuando no parece una venta. Aquí entra otro principio psicológico. Las personas confían más en quien no parece necesitar convencerlas. Por eso alguien que dice haz lo que quieras con tranquilidad resulta más influyente que alguien que insiste. La calma es persuasiva. La insistencia no. Hay una gran diferencia entre querer y necesitar. El querer es seductor, la necesidad pesa. Ahora, algo importante para no malinterpretar todo esto, no se trata de volverte indiferente, no se trata de no me importa nada, eso tampoco seduce. La seducción está en el punto medio entre presencia y desapego. Estar sin aferrarse, interesarse sin invadir. Piénsalo así, la seducción es como una conversación bien llevada, no como un discurso. Cuando alguien te escucha de verdad, te sientes atraído, no porque diga cosas increíbles, sino porque te sientes visto. Y aquí viene algo que parece simple pero no lo es. La mayoría de nosotros escuchamos para responder, no para comprender. Las personas seductoras escuchan y luego responden, parece obvio, pero casi nadie lo hace. Si tuviera que resumir todo este video en una sola idea, sería: la seducción no es algo que haces, es algo que ocurre cuando no estorbas, cuando no interrumpes el momento, cuando no te sales de ti para convencer. Y quiero cerrar con esto porque es importante. No uses esta información para manipular, no la uses para ganar, úsala para entender, porque cuando entiendes cómo funciona la mente humana, te vuelves más empático, más claro, y sí, más seductor, no porque quieras, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Y curiosamente, ahí es cuando empieza a funcionar. Si quieres seguir profundizando en muchos más temas relacionados con cosas tan cotidianas como estas, ya sabes que en este canal hablamos de eso, por cierto. Espero que ya estés suscrito.